Le dijeron que no se complicara, Abramo, pero su actuación al piano provocó una ovación de pie. Era martes por la tarde cuando todo cambió para ella. El teléfono sonó justo cuando estaba limpiando después de su última clase de piano del día. El pequeño Tommy acababa de irse, todavía con dificultades con sus escalas, y ella estaba cansada. Casi no contestó. Hola, es la profesora de piano. La voz al otro lado sonaba apresurada, casi desesperada. Sí, soy ella, respondió, colocando el teléfono entre la oreja y el hombro mientras limpiaba las teclas del piano. Me llamo Richard Harrison. Soy el director del Riverside Concert Hall. Tenemos un problema y necesito tu ayuda. Su corazón dio un vuelco. Riverside Concert Hall. Todos en la ciudad conocían ese nombre. Era el tipo de lugar donde actuaban músicos famosos, donde las entradas costaban más de lo que ella ganaba en una semana de clases. Te escucho, dijo, con la mano congelada en el piano. Nuestra pianista programada se rompió la muñeca ayer. El concierto es este sábado. He estado llamando a todos los que he podido encontrar y tu nombre salió de la escuela de música. ¿Puedes venir? Se quedó allí de pie en su pequeño estudio de enseñanza, mirando el espacio reducido con sus carteles descoloridos y el viejo piano vertical que había visto días mejores. Faltaban 3 días para el sábado. 3 días para prepararse para la mayor oportunidad de su vida. ¿Qué piezas?, preguntó, intentando mantener la voz firme. Hablaremos de eso. ¿Puedes venir a la sala en 1 hora para un ensayo rápido? Bajó la mirada hacia sus vaqueros desgastados y su jersey de profesora. Allí estaré. Después de colgar, se sentó en el banco del piano y dejó escapar un largo suspiro. Le temblaban las manos. Era la oportunidad. Esta era la oportunidad que había dejado de creer que llegaría. De pequeña, había soñado con escenarios como Riverside. Su abuela le había enseñado a tocar un viejo teclado en su pequeño apartamento. No podían permitirse clases de verdad, pero su abuela había aprendido de niña en China y le transmitió todo lo que sabía. Todas las noches, después de la escuela, se sentaban juntas. Las manos arrugadas de su abuela guiaban sus deditos sobre las teclas. Tienes un don, pajarito, le decía su abuela. Algún día, todo el mundo te oirá tocar, pero la vida tenía otros planes. Cuando cumplió 19 años, la aceptaron en el conservatorio con una beca parcial. Fue el día más feliz de su vida. Durante 1 año, estudió con verdaderos maestros, practicó pianos de cola y sintió que por fin estaba donde pertenecía. Entonces su abuela enfermó. Las facturas médicas se acumularon. Tuvo que elegir entre sus sueños y su familia. La decisión era obvia, aunque le rompiera el corazón. Dejó los estudios y empezó a dar clases de piano a los niños del barrio. Eso fue hace 9 años. Ahora tenía 28 años, y casi todos los días había aceptado cómo habían ido las cosas. Amaba a sus alumnos, incluso a los que no podían seguir el ritmo ni para salvar sus vidas. Pero a veces, tarde en la noche, tocaba para sí misma y se preguntaba qué habría sido. Ahora, conduciendo hacia el Riverside Concert Hall, esos viejos sueños volvieron de golpe. Su coche traqueteó al incorporarse a la autopista. La luz de revisión del motor llevaba semanas encendida, pero las reparaciones tendrían que esperar. Todo tendría que esperar. La sala de conciertos se alzaba ante ella como un palacio. Puertas de cristal, escalones de mármol y elegantes columnas que parecían tocar el cielo. Aparcó en la parte trasera, miró su reflejo en el retrovisor e intentó peinarse. No sirvió de mucho. Dentro, el vestíbulo la dejó sin aliento. Lámparas de araña de cristal colgaban de los techos altos. Una alfombra gruesa amortiguaba sus pasos. Todo brillaba con una clase de opulencia que solo había visto en películas. Debe ser el pianista. Un hombre con un traje caro se acercó a ella. Él, probablemente rondaba los 50, con el pelo canoso y una mirada penetrante que parecía medir su valía en segundos. Sí, estoy aquí para el ensayo.
Richard Harrison. No sonrió. Sígueme. La condujo por pasillos llenos de fotografías de artistas famosos. Reconoció a algunos de sus días en el conservatorio. Eran leyendas, personas que habían dedicado toda su vida a la música. ¿Qué hacía allí? Entraron al auditorio principal y se quedó sin aliento. Filas y filas de asientos de terciopelo rojo se extendían ante ella. El techo estaba pintado con nubes y ángeles. Y allí, en el centro del enorme escenario, estaba el piano más hermoso que jamás había visto. Un piano de cola Steinway, negro y reluciente bajo las luces del escenario. 1200 asientos, dijo Harrison, al observar su reacción. Esperamos un lleno total el sábado. Son abonados veteranos. Conocen su música. Caminó lentamente hacia el escenario, sus pasos resonando en el espacio vacío. El piano parecía brillar, casi como si la llamara. Subió los escalones y pasó la mano por su lisa superficie. Adelante, pruébalo, dijo Harrison desde la primera fila. Se sentó y ajustó el banco. Las teclas eran como seda bajo sus dedos. Tocó algunas escalas y el sonido que salió fue pura magia. Rico, pleno y perfectamente equilibrado. Así sonaba un piano de verdad. ¿Y cuál es tu repertorio?, preguntó Harrison, sacando una libreta. Había estado pensando en ello todo el tiempo. Me gustaría interpretar el concierto para piano número 2 de Rachmaninoff. Harrison levantó la vista bruscamente. Es bastante ambicioso. Lo conozco bien. Lo llevo años tocando. Tocarlo en tu estudio e interpretarlo aquí son dos cosas muy diferentes. Se levantó y se acercó al escenario. Has actuado antes para públicos tan grandes, admitió. No exactamente. Pero estoy listo. Harrison suspiró y se pellizcó el puente de la nariz. Mira, aprecio tu entusiasmo. De verdad que sí. Pero tenemos que ser realistas. Este público ha escuchado a algunos de los mejores pianistas del mundo. Esperan excelencia. Se le encendieron las mejillas. Puedo ofrecer excelencia. Estoy segura de que eres una buena profesora. Pero dada tu limitada experiencia con públicos de este calibre, quizás sería mejor elegir algo más sencillo, unos nocturnos de Chopin, tal vez algo bonito pero menos exigente técnicamente. Quería discutir. Quería decirle que había estudiado en el conservatorio, que su profesor una vez le dijo que tenía potencial para ser una gran maestra, que conocía esta pieza al dedillo. Pero las palabras se le atascaron en la garganta. Tenía razón. ¿No? ¿Quién era ella para interpretar a Rachmaninoff en el Riverside Concert Hall? Una profesora de piano que apenas podía permitirse arreglar su coche. Alguien que no había actuado ante un público real en casi una década. Piénsalo, dijo Harrison, con la voz ligeramente suavizada. Tienes hasta mañana para decidir tu programa, pero te recomiendo encarecidamente que sea sencillo. No hay vergüenza en tocar con tus puntos fuertes. Asintió lentamente, con la mirada fija en el hermoso piano. En su mente, escuchó la voz de su abuela. Un día, pajarito, todo el mundo te oirá tocar. Pero tal vez ese día nunca estuvo destinado a llegar. Tal vez algunos sueños estaban destinados a quedarse en sueños. Harrison la acompañó de vuelta al vestíbulo. Ensayo mañana a las 2. Terminaremos el programa entonces. Condujo a casa en silencio, con la mente dándole vueltas. La decisión inteligente era obvia. Ir a lo seguro. Elegir piezas más fáciles. No avergonzarse delante de 200 personas que sabían más que ella. Pero cuando llegó a casa y se sentó ante su viejo piano vertical, sus dedos encontraron las primeras notas de Rachmaninoff. En fin, la música llenó su pequeño apartamento. Poderosa, dolorosa y verdadera. Su vecino golpeó la pared. Suena hermosa esta noche. Sonrió con tristeza y siguió tocando. Hermosa, tal vez. ¿Pero fue suficiente? Le dijeron que lo mantuviera simple. ¡Guau!
pero su interpretación al piano provocó una ovación de pie en la segunda parte. Apenas durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese escenario enorme y esos 12.200 asientos vacíos esperando a ser ocupados. Su mente repetía las palabras de Harrison. Manténlo simple. Juega con tus fortalezas. No te avergüences. Por la mañana, tenía ojeras y ninguna respuesta clara. Preparó café y se sentó a la mesa de la cocina, mirando las dos partituras que tenía delante. A la izquierda, el nocturno en mi bemol mayor de Chopin. Hermoso, elegante, seguro. A la derecha, el concierto para piano número 2 de Rachmaninoff. Poderoso, exigente, arriesgado. Su teléfono vibró. Un mensaje de su amiga Angela, otra profesora de música del otro lado de la ciudad, se enteró de Riverside. Es increíble. Tú puedes. Sonrió débilmente y respondió con un rápido agradecimiento. Pero, ¿de verdad tiene esto? Sonó el timbre justo cuando estaba terminando su café. Abrió y se encontró con la señora Chen, de la casa de al lado, con un plato pequeño cubierto con papel de aluminio. Preparé más dumplings. La anciana dijo con una cálida sonrisa. Has estado jugando hasta muy tarde. Me imaginé que no estabas comiendo bien. La señora Chen había vivido al lado durante los últimos 5 años. Era de Taiwán, de unos 70 años, y trataba a todos en el edificio como si fueran de la familia. Probablemente también era la única vecina que no se quejaba de que tocaran el piano. Gracias, señora Chen. No tenías que hacer estas tonterías. Esa música de anoche era diferente. Triste pero hermosa. ¿Qué te preocupa, niña? Antes de que se diera cuenta, estaba contándole toda la historia. La llamada telefónica, la sala de conciertos. El consejo de Harrison, sus propias dudas. La señora Chen escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Entonces, ¿crees que deberías tocar la canción sencilla?, preguntó la señora Chen cuando terminó. Es la decisión inteligente. No he actuado en años. Tal vez sea una tontería considerar siquiera el desvío del accidente. La señora Chen se quedó callada un momento. Luego dijo algo que la tomó por sorpresa. Mi esposo era violinista en Taiwán. Muy talentoso. Todos decían que podía ser genial. Hizo una pausa, con la mirada perdida. Pero él siempre tenía miedo. Miedo de no ser lo suficientemente bueno. Miedo de lo que pensara la gente. Así que solo tocaba en pequeños momentos, piezas fáciles. Murió hace 10 años. ¿Y saben qué me dijo al final? Dijo que su mayor arrepentimiento era que nunca lo intentó. Nunca supo hasta dónde podría haberlo llevado su música. Las palabras flotaron en el aire entre ellos. No digo que deba ser imprudente, continuó la señora Chen. Digo que ¿de qué sirve tocar si no tocas lo que llevas en el corazón? Le dio una palmadita suave en la mano. Cómete las albóndigas. Necesitas fuerza. Después de que la señora Chen se fuera, se sentó al piano y empezó a practicar. Trabajaría en ambas piezas hoy y decidiría después. Eso parecía razonable, pero sus dedos seguían yendo hacia el despegue. Los acordes iniciales la hacían sentir como en casa. Había aprendido esta pieza durante su año en el conservatorio. Su profesor, el profesor Yamamoto, se la había sugerido. Esta pieza requiere habilidad técnica. Sí, había dicho él, pero más que eso, requiere experiencia de vida. Dolor, pérdida, esperanza. Eres joven, pero escucho esas cosas en ti. Se preguntó qué diría ahora el profesor Yamamoto. No había hablado con él en años. Después de dejar la escuela, le daba vergüenza mantener el contacto. Él había creído en ella y ella había desaparecido. Impulsivamente, buscó la página web del conservatorio y encontró su correo electrónico. Sus dedos se cernieron sobre el teclado. ¿Qué diría siquiera? Pero antes de poder convencerse de lo contrario, empezó a escribir: Estimado profesor Yamamoto, espero que me recuerde. Fui su alumna hace 9 años.
antes de tener que dejar el programa. No sé si verá esto, pero quería pedirle consejo. Me lo explicó todo y pulsó enviar antes de poder cambiar de opinión. Pasó el resto de la mañana practicando. Sus alumnos vendrían por la tarde y necesitaba estar lista, pero no le entusiasmaba. Su mente seguía divagando hasta el sábado por la noche. Al mediodía, sonó su correo electrónico. El profesor Yamamoto había respondido. Por supuesto que me acuerdo de usted. A menudo me preguntaba qué le había pasado. Era tan prometedor. Me alegra saber de ti y estoy emocionada con esta oportunidad. Ahora te preguntas qué deberías tocar. La verdadera pregunta es, ¿qué te dice tu corazón? La técnica se puede practicar. Las notas se pueden aprender, pero la música sin valentía es solo ruido. Llámame si quieres hablar. Estoy aquí. Su número de teléfono estaba al final del correo electrónico. Lo miró fijamente un buen rato. Luego cogió el teléfono y marcó. Él contestó al segundo timbre. Esperaba que llamaras. Su voz le trajo un mar de recuerdos. Sesiones de estudio, clases magistrales, la sensación de ser comprendida. Hablaron durante casi una hora. Ella le habló de su abuela, de haber abandonado los estudios, de los años de docencia, de esta oportunidad inesperada. «¿Entonces Harrison cree que deberías ir a lo seguro?», preguntó el profesor Yamamoto. «Probablemente tenga razón. Estoy oxidado. Hace años que no toco delante de nadie que no sean niños de 8 años. ¿Y tú qué opinas?». Ella se quedó callada. «Creo que tengo miedo». «Bien», dijo él. «El miedo significa que importa. Ahora, olvídate de Harrison por un momento. Olvídate del público. Si pudieras tocar cualquier cosa en ese escenario solo para ti, ¿qué sería?». «Rachmaninoff», dijo sin dudar. «Entonces tienes la respuesta. ¿Pero y si fallo? ¿Y si tú no?». Su voz era suave pero firme. «Sabes, los estudiantes más tristes a los que he enseñado no fueron los que lo intentaron y fracasaron. Fueron los que nunca lo intentaron. Se pasaron la vida preguntándose qué hubiera pasado si». Después de colgar, sintió que algo cambiaba en su interior. Tal vez era una tontería. Tal vez se estrellaría y se quemaría. Pero al menos lo sabría. Al menos lo habría intentado. Practicó el Rachmaninoff durante el resto del día, y solo se detuvo cuando llegó su primer estudiante. La pequeña Amy entró con su madre, emocionada por mostrar la pieza que había aprendido. Mientras Amy tocaba su sencilla melodía, cometiendo errores, pero esforzándose tanto, sintió una oleada de emoción. Por eso ella enseñaba. Por eso la música importaba. No se trataba de la perfección. Se trataba del coraje de intentarlo, de expresarse, de ser vulnerable. Esa noche, fue al cementerio. No había visitado la tumba de su abuela en meses. La vida había sido ajetreada y el viaje fue largo, pero esa noche necesitaba estar allí. Se sentó en el césped junto a la sencilla lápida y habló como si su abuela pudiera oír cada palabra. «Tuve la oportunidad de tocar en Riverside, abuela, como siempre decías. Pero tengo miedo. Todos piensan que debería ir a lo seguro. Y tal vez tengan razón. Ya no soy la que solía ser. Ya no soy la chica que estudiaba en el conservatorio. Solo soy una profesora con un coche destartalado y un piano viejo». El viento susurraba entre los árboles. Un pájaro cantaba cerca. «¿Qué me dirías que hiciera?», susurró. En su mente, escuchó la voz de su abuela tan claramente como si estuviera sentada allí mismo. «Pajarito, nunca debiste cantar la canción de otra persona. Tú debías cantar la tuya». Se quedó hasta que el sol empezó a ponerse. El cielo se tornó naranja y rosa. Cuando por fin se levantó, tenía las piernas rígidas y los ojos húmedos. Pero algo se había asentado en su pecho. Una decisión. Sin saberlo, ella. Tocar la versión de Rachmaninoff. No la de Harrison. Ni siquiera la del profesor Yamamoto. Su versión.
La versión que había vivido dentro de ella durante 9 años, creciendo y cambiando con cada alumno al que daba clase, con cada factura que le preocupaba. Todas las noches tocaba sola en su apartamento. De camino a casa, se sentía más ligera que en días. Sí, tenía miedo. Sí, podría fracasar estrepitosamente, pero al menos fracasaría siendo fiel a sí misma. Al volver a su apartamento, le envió un mensaje a Harrison. He tomado una decisión sobre el programa. Te lo diré mañana en el ensayo. Su respuesta llegó rápidamente. Espero que hayas tomado la decisión acertada. Sonrió y dejó el teléfono. Acertada, quizá no, pero fue su decisión. Se sentó al piano y tocó hasta bien entrada la noche. La señora Chen golpeó la pared alrededor de las 11. Qué bonito, cariño, pero duerme un poco. Tú también necesitas descansar. Tocó un pasaje más y finalmente se detuvo. Le dolían los dedos, pero sentía el corazón pleno. Mañana se enfrentaría a Harrison y a la realidad de su decisión. Pero esta noche, se permitió soñar. Se imaginó subiendo a ese escenario, sentada ante ese hermoso piano Steinway, y tocando la música que la había estado esperando dentro todos estos años. Quizás fue una tontería. Quizás se estaba preparando para un desamor. O quizás, solo quizás, este era el momento en que todo cambiaba. Le dijeron que no complicara las cosas, pero su interpretación al piano provocó una ovación de pie. Las 3 de la mañana siguiente llegaron demasiado rápido. Se despertó con el corazón acelerado, sabiendo que hoy tendría que comunicarle a Harrison su decisión. El ensayo era a las 2. Tenía unas horas para practicar antes de enfrentarse a él, pero algo no iba bien. Se sentó al piano y empezó a tocar el Requiem y sus dedos se tambaleaban. Las notas que ayer le habían parecido naturales ahora parecían torpes. Su ritmo era deficiente. La emoción que solía fluir a través de su interpretación se sentía forzada y artificial. Se detuvo y se miró las manos. Le temblaban. Vamos, se susurró a sí misma. Puedes con esto. Lo intentó una y otra vez. Cada vez se sentía peor que la anterior. Para cuando tuvo que irse al ensayo, el pánico se apoderó de ella. ¿En qué había estado pensando? Harrison tenía razón. No estaba preparada para esto. Era profesora de piano, no concertista. Había una diferencia, y había sido una tonta al olvidarla. El viaje a Riverside se sentía como conducir hacia su propia ejecución. Cada semáforo en rojo le daba otra oportunidad de dar la vuelta e irse a casa. Podía llamar a Harrison, decirle que estaba enferma, dejar que buscara a alguien más, alguien mejor, alguien que realmente encajara en ese escenario. Pero siguió conduciendo. Cuando llegó, Harrison la esperaba en el vestíbulo. Miró su reloj con intención. Llegas temprano. Bien. Empecemos. Caminaron hacia el auditorio en silencio. Las luces del escenario ya estaban encendidas, y el Steinway permanecía allí como un hermoso y aterrador desafío. Bueno, dijo Harrison, acomodándose en su asiento de primera fila. ¿Cuál es tu decisión? Subió al escenario, con las piernas débiles. Se sentó al piano y puso las manos sobre las teclas. Quiero tocar la Reconf. Harrison cerró los ojos profundamente. Tenía miedo de que dijeras eso. Sé que es arriesgado, pero puedo hacerlo. Solo necesito que confíes en mí. No se trata de confianza, dijo Harrison, inclinándose hacia adelante. Se trata de la realidad. Esta gente paga bien. Esperan un cierto estándar. ¿Puedes decirme honestamente que estás lista para ofrecer eso? Quería decir que sí. Quería sentirse segura y fuerte. Pero sentada allí, bajo esas luces brillantes, con esos asientos vacíos mirándola como 1000 ojos juzgadores, no encontraba las palabras. Muéstrame, dijo Harrison. Tócala ahora. A ver qué tienes. Esta era su oportunidad. Respiró hondo y empezó. Los primeros compases salieron bien. Había practicado esta apertura tantas veces que era casi automática.
Pero entonces, a medida que la pieza se volvía más compleja, su mente empezó a correr. Pensó en el público que estaría allí. Pensó en todas las maneras en que podría arruinarlo. Pensó en Harrison sentado allí esperando a que ella le diera la razón. Sus dedos resbalaron. Falló una nota, luego otra. El ritmo flaqueó. Intentó recuperarse, pero cuanto más pensaba en ello, peor se ponía. La música que se había sentido tan natural en casa ahora se sentía como un idioma extranjero que le costaba hablar. Dejó de tocar. Sus manos cayeron sobre su regazo. El silencio en el auditorio era ensordecedor. Lo siento, dijo en voz baja. Puedo hacerlo mejor. Déjame intentarlo de nuevo. No, dijo Harrison, poniéndose de pie. Su voz no sonaba enfadada, solo cansada. Mira, aprecio tu ambición. De verdad. Pero esto no va a funcionar. No con esta pieza. Por favor, dame otra oportunidad. Solo estoy nerviosa. Esa noche estaré mejor. Harrison caminó hacia el escenario. Estás nervioso ahora que estoy solo aquí. ¿Cómo crees que te sentirás con 200 personas mirando? Con críticos entre el público, con tu nombre en la lista. ¿El programa? Suavizó la voz. No intento ser cruel. Intento ser honesto. Las piezas de Chopin serían preciosas. Podrías hacerles justicia. ¿Por qué no elegir algo que realmente puedas manejar? Cada palabra fue como un puñetazo. Porque él tenía razón. Ella acababa de darle la razón. Ni siquiera pudo superarlo en el ensayo. Necesito pensarlo, logró decir. Está bien, pero necesito tu decisión final para mañana por la mañana. Si no te sientes seguro con el sarpullido, hombre, vamos con el Chopin. De acuerdo. Asintió, sin atreverse a hablar. El camino a casa fue borroso. No recordaba haber subido al coche ni haber sorteado el tráfico. Simplemente se encontró sentada en el aparcamiento con la mirada perdida. Sonó su teléfono. Era Angela. ¿Cómo fue el ensayo? Terrible, dijo. Y entonces se echó a llorar. Le contó todo a Angela entre sollozos. Cómo había fracasado. Cómo Harrison tenía razón. Qué estúpida había sido al intentarlo siquiera. Ven, dijo Angela inmediatamente. No te sientes sola ahora mismo. Pero no quería compañía. No quería compasión. Subió a su apartamento, pasó junto a su piano sin mirarlo y se desplomó en la cama. Debió de quedarse dormida porque cuando despertó, estaba oscuro afuera. Su teléfono mostraba varias llamadas perdidas y mensajes. Uno era del profesor Yamamoto. Había oído que el ensayo era duro. Recuerda que el ensayo es donde se te permite fallar. Para eso está. Llámame. No llamó. No podía soportar escuchar su decepción. En cambio, se sentó en la oscuridad y se permitió sentir todo lo que había estado tratando de evitar. La vergüenza, la incompetencia, la certeza de que no pertenecía a lugares como el Riverside Concert Hall, de que los sueños de su abuela para ella habían sido solo eso. Sueños al amanecer. Bonitas fantasías que no tenían nada que ver con la vida real. Tal vez debería dedicarse a la enseñanza. No había nada de malo en ello. Era buena enseñando. Sus alumnos la adoraban. ¿Por qué no le bastaba con eso? ¿Por qué necesitaba más? Alrededor de la medianoche, llamaron suavemente a su puerta. Consideró no abrir, pero el golpe volvió a sonar, suave pero persistente. Era la señora Chen con un termo. Té, dijo simplemente. Té verde con miel. Bueno para corazones rotos. Estoy bien, mintió. La señora Chen la miró con una expresión que indicaba que no engañaba a nadie y entró directamente. Sirvió 2 tazas de té y se sentó a la pequeña mesa de la cocina. Siéntate, ordenó. Se quedaron en silencio un rato, bebiendo té. Por fin, la señora Chen habló. Fracasaste hoy. Totalmente. Bien, levantó la vista, confundida. Bien, el fracaso es información. La señora Chen dijo, ¿te dice algo?
¿Qué te dijo hoy? Que no soy lo suficientemente buena. ¿Qué debería haber escuchado a Harrison desde el principio? La señora Chen negó con la cabeza. No, eso no es lo que te dijo. Te dijo que el miedo te hace tocar mal. Te dijo que cuando piensas en el público en lugar de en la música, te pierdes. Te dijo que necesitas encontrar la manera de volver a la razón por la que amas esta pieza. ¿Pero qué pasa si no puedo? ¿Y si llega el sábado y pasa lo mismo? Entonces lo habrás intentado, dijo la señora Chen con firmeza. Pero ahora mismo, te rindes antes de luchar de verdad. Tuviste un mal ensayo. 1. Y estás lista para tirar el sueño por la borda. No es tan simple. Es exactamente así de simple. La señora Chen se puso de pie. Mi esposo, del que te hablé, ya sabes, cuando tocaba lo mejor posible, las veces que se olvidó de ser perfecto y solo tocaba. Las veces que tocaba para sí mismo, no para el público. Se dirigió a la puerta y luego se dio la vuelta. Tienes una opción. Puedes tocar lo que Harrison quiera y estar segura, o puedes tocar lo que quieras y ser valiente. Pero no puede ser ambas cosas. Después de que se fuera, el apartamento se sintió aún más tranquilo. Miró su piano, sentado en la esquina como un viejo amigo al que había traicionado. Se acercó lentamente y se sentó. Durante un largo rato, simplemente se quedó allí sentada, con las manos apoyadas en la tapa cerrada del teclado. Luego la abrió y empezó a tocar. Pero esta vez, no tocó Rachmaninoff. No tocó Chopin. Tocó una sencilla canción de cuna que su abuela solía cantarle, una canción popular china sobre un pájaro que aprendía a volar. La melodía era sencilla, pero mientras tocaba, las lágrimas rodaban por sus mejillas. Recordó tener 7 años, la voz de su abuela llenando su pequeño apartamento. Recordó el día en que la aceptaron en el conservatorio y cómo su abuela lloró de alegría. Recordó la última vez que tocó para su abuela en el hospital y cómo, aunque estaba débil, sonrió y le dijo: «Haces que el piano cante, pajarito». ¿Cuándo dejó de hacerlo cantar? ¿Cuándo empezó a tocar por miedo en lugar de por amor? Pasó a la fase de demolición. Pero esta vez era diferente. No pensaba en Harrison ni en el público ni en si era lo suficientemente buena. Pensaba en su abuela, en el marido de la señora Chen, que nunca lo intentó, en toda la música que llevaba dentro. Estaba esperando a salir. Las notas brotaban de sus dedos, crudas y sinceras. Cometió errores, pero no se detuvo. Los superó. Dejó que formaran parte de la historia que contaba, porque eso era la música en una historia. Y su historia incluía los errores, el miedo, los años de enseñanza, los sueños postergados, la esperanza que se negaba a morir. Cuando terminó, estaba agotada. Pero por primera vez desde la llamada que inició todo esto, volvió a sentirse ella misma. Sabía lo que tenía que hacer. Era una locura. Era arriesgado. Podría terminar en desastre, pero era suyo. Cogió el teléfono y le envió un mensaje a Harrison. Voy a interpretar a Rachmaninoff, pero tengo que hacerlo a mi manera, con mi propia interpretación. Lo entenderé si quieres encontrar a alguien más. Pulsó enviar antes de poder cambiar de opinión. Luego se fue a la cama y, sorprendentemente, durmió profundamente. Mañana traería lo que tuviera que traer. Pero esta noche había recuperado el coraje y eso era suficiente. Le dijeron que no se complicara. Pero su actuación al piano provocó una ovación de pie. La parte del sábado llegó como una tormenta en el horizonte. Inevitable y aterradora. Se despertó al amanecer, aunque la actuación no era hasta las 8 de la noche. Dormir había sido imposible de todos modos. Su mente había estado dando vueltas toda la noche, considerando todos los escenarios posibles. Algunos terminaron en triunfo. La mayoría en desastre. Harrison había respondido a su mensaje al día siguiente con solo 3 palabras: no me decepciones. No estaba segura de si era un permiso o una advertencia. Tal vez ambas cosas. La mañana transcurrió lentamente. Intentó practicar,
pero su apartamento de repente se sintió demasiado pequeño, demasiado familiar. La misma pared que había mirado durante años, las mismas grietas en el techo, el mismo piano viejo que no se podía comparar con el Steinway que la esperaba en Riverside. Alrededor del mediodía, Angela apareció con el almuerzo. «Tienes que comer», dijo, mientras desempacaba comida china para llevar en la mesa de la cocina. «Te conozco. Probablemente no has comido nada desde ayer». Tenía razón. La comida era lo último en lo que pensaba. «¿Cómo te sientes?», preguntó Angela, viéndola mover los fideos con el tenedor. «Sinceramente, creo que voy a vomitar». «Es normal. Vomité antes de mi recital de fin de curso, justo en el baño tras bambalinas. Se supone que eso me hace sentir mejor». Angela se rió. «La cuestión es que sigo tocando, y tú también lo harás. Vas a salir a ese escenario, sentarte al piano y demostrarles de qué pasta estás hecha. ¿Y si me quedo paralizada? ¿Y si es como volver a ensayar? Entonces lo superarás. Te sabes esta pieza. Te la sabes en la piel. Podrías tocarla hasta dormida». Angela se acercó y le apretó la mano. «Deja de pensar en ello como un examen que puedes aprobar o suspender. Piensa en ello como una conversación. Simplemente estás hablando con la gente a través de la música». Después de que Angela se fuera, se quedó parada frente a su armario intentando decidir qué ponerse. No tenía nada sofisticado. Su vestido más bonito era uno negro sencillo que había comprado para un funeral hacía 3 años. Tendría que servir. Se duchó y se peinó, intentando parecer alguien que encajaba en un escenario de concierto. Pero cada vez que se miraba al espejo, solo se veía a sí misma, una profesora de piano de un pequeño apartamento con demasiadas dudas y demasiada esperanza. A las 5, condujo hasta Riverside. El sol seguía alto y la ciudad se sentía viva a su alrededor. La gente seguía con sus actividades habituales de sábado, completamente inconscientes de que su mundo entero estaba a punto de cambiar de una forma u otra. El backstage estaba lleno de gente cuando llegó. Técnicos ajustando luces, personal corriendo con portapapeles, la energía de un espectáculo a punto de comenzar. Hacía que todo pareciera más real y más aterrador. Harrison la encontró en el pasillo. «Llegas temprano». «Bien. Prueba de sonido en 20 minutos». Estudió su rostro. «¿Cómo lo llevas?» «Tengo miedo», admitió por primera vez. Su expresión se suavizó. «Bien. Todos los grandes artistas con los que he trabajado tenían miedo antes de salir. Los que no tenían miedo solían ser los que fracasaban». Hizo una pausa. «Mira, he sido duro contigo, pero es porque necesito que esto funcione. Ambos necesitamos que esto funcione. Solo recuerda, una vez que estés ahí fuera, solo eres tú y el piano. Todo lo demás desaparece». Asintió, sin confiar en su voz. La prueba de sonido transcurrió sin problemas. El auditorio seguía vacío, y de alguna manera eso lo facilitó. Tocó algunas secciones, se acostumbró al piano de nuevo, se recordó a sí misma que sabía cómo hacer esto. Luego vino la espera. Ese horrible lapso de tiempo entre la prueba de sonido y la actuación cuando no había nada que hacer más que sentarse detrás del escenario y dejar volar la mente. Encontró un rincón tranquilo y cerró los ojos. Pensó en su abuela. Se la imaginó sentada en uno de esos asientos de terciopelo, sonriendo con orgullo. «Canta, pajarito», susurró. A las 7:30, oyó que el público empezaba a llegar. El murmullo de voces, el sonido de los asientos llenándose, el susurro de... Se inauguraban los programas. 1200 personas esperaban algo que valiera la pena. Una directora de escena asomó la cabeza. 15 minutos. El corazón le latía tan fuerte que lo oía en los oídos. Sentía las manos frías y húmedas. Era el fin. Se acabaron los ensayos. Se acabaron las segundas oportunidades. Solo ella, el piano y toda esa gente. Se levantó y caminó hacia la entrada del escenario. A través de la cortina, oyó al público acomodándose. Alguien rió.
Se oyó el crujido de los programas. Sonó un teléfono y lo silenciaron rápidamente. 5 minutos, susurró la directora de escena. Sacudió las manos, intentando recuperar la sensibilidad en los dedos, y giró los hombros. Respiró hondo como le había enseñado el profesor Yamamoto años atrás. Inhalar durante 4 segundos, mantener durante 4 segundos, exhalar durante 4 segundos. La señora Chen había pasado esa tarde con un pequeño colgante de jade. Mi madre me lo dio antes de irme de Taiwán. Es para darme valor. Se lo había puesto en la palma de la mano. Guárdalo contigo esta noche. Metió la mano en el bolsillo y palpó la piedra lisa. Valor. Necesitaba todo lo que pudiera conseguir. Lugares, dijo el director de escena en voz baja. Este era el momento. El momento con el que había estado soñando y temiendo a partes iguales. El momento que podría cambiarlo todo o confirmar sus peores miedos sobre sí misma. Harrison apareció a su lado. Recuerda, confía en ti misma. Tú puedes. Las luces de la sala se atenuaron. El público guardó silencio. El director de escena le hizo un gesto con la cabeza. Salió al escenario. El foco la golpeó como una fuerza física. Brillante, caliente y cegadora. Por un segundo, no pudo ver nada más allá. Solo luz blanca y oscuridad. Luego sus ojos se acostumbraron. El auditorio se extendía ante ella. Todos los asientos estaban llenos. 1200 rostros, algunos curiosos, otros aburridos, otros expectantes. Todos desconocidos. Todos esperando para juzgar si ella pertenecía allí. Caminó hacia el piano. Cada paso parecía eterno. El escenario era más grande de lo que recordaba. El piano parecía estar a kilómetros de distancia. Finalmente, llegó. Se sentó en el banco y lo ajustó ligeramente, ganando unos segundos más. Le temblaban las manos al colocarlas sobre las teclas. El público estaba en completo silencio, esperando, observando. Bajó la mirada hacia sus manos, pálidas contra las teclas blancas y negras. Esas manos que habían enseñado cientos de escalas a niños distraídos. Esas manos que su abuela había guiado por el teclado hacía tantos años. Esas manos que habían tocado esta pieza en su pequeño apartamento más veces de las que podía contar. Respiró hondo por última vez. Y entonces hizo algo inesperado. Algo que surgió por puro instinto. Cerró los ojos. Si no podía ver al público, tal vez podría olvidar que estaban allí. Tal vez podría fingir que estaba de vuelta en su apartamento tocando para sí misma. Tocando para su abuela. Tocando porque la música exigía ser tocada. Comenzó. Las primeras notas llenaron el auditorio. Suaves al principio, casi tentativas. Pero entonces, a medida que se sumergía en la música, se volvían más fuertes, más seguras, más vivas. Ya no pensaba en la técnica. No pensaba en Harrison ni en los críticos ni en si era lo suficientemente buena. Simplemente tocaba, dejando que la música fluyera a través de ella como agua, como aliento, como algo que siempre había estado dentro de ella esperando a salir. La pieza se construyó lenta y cuidadosamente. Se tomó su tiempo con los pasajes más tranquilos, sin apresurarse como en los ensayos. Dejó que cada nota respirara, cada frase hablara. Y entonces llegó el primer gran crescendo. Sus dedos revolotearon sobre las teclas y sintió la potencia del Steinway bajo sus manos. Este no era su viejo piano vertical. Este era un instrumento que podía igualar las emociones que ella vertía en él. Cada dinámica, cada matiz, cada sentimiento se percibía con claridad cristalina. Cometió un error en el segundo movimiento. Se le resbaló el dedo. Tocó una nota equivocada. Por una fracción de segundo, el pánico intentó apoderarse de ella, pero ella lo superó. Dejó que las siguientes notas la cubrieran. Eso mantuvo el impulso. Porque no se trataba de perfección. Se trataba de verdad. La música crecía a su alrededor. Era vagamente consciente de que sus ojos seguían cerrados, de que se balanceaba ligeramente con el ritmo,
de que nada existía excepto este momento en esta pieza y este piano. Pensó en todos los años que había pasado preguntándose qué habría pasado si, todas las veces que había tocado esta pieza sola, imaginando cómo sería tocarla de verdad, todos los sueños que había dejado de lado porque la vida se interponía. Pero ahora mismo, en este momento, nada de eso importaba. Porque ahora mismo, volaba. La música la elevaba y la impulsaba hacia adelante. No era una profesora de piano con un coche destartalado en un pequeño apartamento. No era alguien que había abandonado el conservatorio. No era alguien definido por sus limitaciones. Era música, pura y simplemente. Y ella estaba haciendo lo que había nacido para hacer. El tercer movimiento. Llegó rápido y exigente. Sus manos se movían casi sin pensar conscientemente. Memoria muscular. Tomando el control. Horas y horas de práctica dieron sus frutos, pero no fue mecánico. Cada nota transmitía emoción. Cada frase contaba parte de la historia. La historia de una niña que aprendió piano con su abuela. La historia de sueños. Aplazados pero no olvidados. La historia de alguien que se cayó y se levantó. La historia de este momento justo. Aquí, ahora mismo. Podía sentir al público ahora, incluso con los ojos cerrados. Podía sentirlos inclinarse hacia adelante en sus asientos. Podía sentir la energía cambiando en la sala. Algo estaba sucediendo. Algo que no podía nombrar con exactitud, pero que podía sentir con absoluta certeza. La pieza se acercaba a su clímax. Sus brazos se cansaban, pero siguió adelante. Sus dedos encontraron notas que temía perder. Las encontraron a la perfección. Las encontraron, con una certeza que la sorprendió. Y finalmente, las últimas notas. Las sostuvo, las dejó resonar por todo el auditorio, las dejó desvanecerse lentamente en el silencio. Le dijeron que lo mantuviera. Sencillo, pero su interpretación al piano provocó una ovación de pie. 5. El silencio duró 3 latidos. 3 latidos imposiblemente largos en los que el tiempo pareció detenerse por completo. Entonces, desde algún lugar en medio del auditorio, una persona se puso de pie. Luego otra y otra. En cuestión de segundos, todo el público estaba de pie. Los aplausos comenzaron como un trueno. Recorrieron el auditorio en oleadas, cada vez más fuertes, hasta que parecieron estremecer las paredes. La gente no solo aplaudía. Vitoreaban, silbaban. Algunos tenían lágrimas corriendo por sus rostros. Ella se quedó paralizada al piano, incapaz de moverse, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Esto no podía ser real. Esto tenía que ser un sueño. Pero el sonido era demasiado fuerte para ser un sueño. Las luces eran demasiado brillantes. Su corazón acelerado era demasiado real. Se puso de pie lentamente, con las piernas temblorosas. Había visto actuaciones antes donde los pianistas tomaban elaboradas ramas, donde saludaban al público con gestos elegantes. Pero lo único que pudo hacer fue un pequeño gesto de aturdimiento. Los aplausos no cesaron. En todo caso, el sonido se hizo más fuerte. Miró al mar de rostros y de repente vio a la señora Chen en la quinta fila. La anciana lloraba y aplaudía tan fuerte que debía de dolerle las manos. Junto a ella estaba Angela, saltando como una adolescente en un concierto. Y allí, cerca del fondo, vio al profesor Yamamoto. Había venido. Estaba de pie con las manos cruzadas frente al pecho, sonriendo con orgullo, con lágrimas en los ojos. Las lágrimas de ella brotaron entonces, calientes y rápidas. Intentó enjugárselas, pero seguían saliendo. Harrison apareció en el escenario. Su rostro era diferente a como nunca lo había visto, más suave, casi tierno. Se acercó y la abrazó. Me equivoqué, le dijo al oído, con la voz ronca por la emoción. Me equivoqué muchísimo contigo. Los aplausos continuaron durante lo que pareció una eternidad. Hizo una nueva reverencia, esta vez más profunda, intentando demostrarles lo mucho que significaba,
intentando decirle sin palabras que acababan de devolverle algo que creía haber perdido. Finalmente, el director de escena indicó que era hora de irse. Echó una última mirada al público, a toda esa gente de pie que había compartido ese momento con ella, y salió del escenario. Entre bastidores era un caos. Personas que no conocía la abrazaban, la felicitaban. El personal, que apenas la había saludado antes, le estrechaba la mano, diciéndole que era la mejor actuación que habían escuchado en toda la temporada. Se sentía como si flotara, como si nada de esto fuera real. La señora Chen la encontró primero, abriéndose paso entre la multitud con una fuerza sorprendente para alguien de su edad. «Te lo dije», dijo, apretándose las manos. «Te lo dije, tocar con el corazón siempre triunfa». Angela estaba justo detrás de ella, riendo y llorando a la vez. «Lo lograste. Dios mío, de verdad lo lograste. ¿Sabes lo increíble que fue?» El profesor Yamamoto esperó pacientemente a que llegara el turno de los demás. Cuando finalmente llegó hasta ella, al principio no dijo nada. La miró con tanto orgullo que ella volvió a llorar. «Te encontraste ahí arriba», dijo en voz baja. «Eso es lo que oí. No solo las notas, no solo la técnica. Tú, la auténtica tú». «Casi me rindo», admitió. «Después de ese ensayo, casi fui a lo seguro. Pero no lo hiciste. Eso es lo que importa». Sonrió. «Sabes, en todos mis años de docencia, he tenido muchos alumnos con talento. Pero quienes realmente se convierten en artistas son los que tienen el coraje de ser vulnerables. Les mostraste a todos tu corazón esta noche. Por eso siguen en pie». Harrison se acercó y el pequeño grupo se apartó para dejarlo pasar. «¿Podemos hablar un momento?», le preguntó. Se retiraron a un rincón más tranquilo del backstage. Ella se preparó, sin saber qué se avecinaba. «Te debo una disculpa», dijo Harrison. «Te subestimé mucho. Vi tu currículum, o la falta de él, y supuse cosas. Pensé que estaba siendo práctica. En realidad, estaba siendo estrecha de miras. Intentabas proteger la reputación del colegio», dijo ella. «Lo entendí. De pie. Quizás, pero casi les robo a esas personas de ahí fuera algo especial. Y casi les robo a ustedes su momento». Sacó una tarjeta de visita. «Quiero que vuelvan. Tenemos una serie de invierno que empieza en enero. Me gustaría que la abrieran». Se quedó mirando la tarjeta que tenía en la mano. Esto estaba pasando de verdad. No era solo una noche mágica. Era una puerta que se abría. No sé qué decir. Di que sí. Pero primero, vayan a disfrutarlo. Hay gente esperando conocerlos. No bromeaba. En el vestíbulo, se había formado un pequeño grupo. Gente esperando hablar con ella, para contarle cómo los había conmovido la música. Un hombre mayor de mirada amable esperaba pacientemente al final del grupo. Cuando por fin llegó su turno, se presentó como Raymond Park, director de la orquesta de la ciudad. «Llevo 40 años haciendo esto», dijo, entregándole su tarjeta. «Y lo que hiciste esta noche me recordó por qué me enamoré de la música en primer lugar. Por favor, llámame. Creo que podríamos trabajar juntos». Una mujer más joven, de unos 30 años, se acercó nerviosa. «Espero que no sea raro», dijo. «Pero tengo que decirte algo. Tocaba el piano de niña. Lo dejé cuando fui a la universidad y me he arrepentido desde entonces. Al escucharte esta noche, recordé lo que se sentía amar algo tanto. Creo que voy a volver a tocar». Eso casi la destrozó, porque ese era el objetivo, ¿no? No solo tocar bien, sino recordarle a la gente por qué importaba la música, porque importaba el arte, porque seguir el corazón importaba, incluso cuando era aterrador. La multitud finalmente se dispersó. Angela tuvo que irse, prometiendo llamar mañana. El profesor Yamamoto la abrazó por última vez antes de irse. «Esto es solo el principio», le dijo. «Recuerda que la señora Chen fue una de las últimas en irse. Deberías ir a casa y descansar».
Mañana es un gran día. ¿Mañana? No crees que esto termina aquí, ¿verdad? La gente hablará de esta actuación. Ya llegarán oportunidades. Tu vida acaba de cambiar. Querida, duerme un poco mientras puedas pensar con claridad. Por fin, solo estaban ella, Harrison y el equipo de limpieza empezando a trabajar en el auditorio. «Puedes pasar por la entrada principal», dijo Harrison. La puerta del escenario se cierra automáticamente. Caminó por el vestíbulo vacío una última vez. Las luces estaban atenuadas y sus pasos resonaban en el suelo de mármol. Se detuvo y miró hacia atrás, hacia las puertas del auditorio. Detrás de ellas estaba el escenario donde hacía apenas una hora todo había cambiado. El viaje a casa fue surrealista. La misma calle por la que había conducido 1000 veces parecía diferente de alguna manera. O tal vez ella era diferente. Tal vez ambas cosas. Cuando llegó a su edificio, se sentó en su coche un momento, simplemente respirando. Su teléfono había estado vibrando toda la noche con mensajes de texto de antiguos compañeros del conservatorio que se habían enterado de la actuación. Un correo electrónico de un blog de música pidiendo una entrevista. 3 mensajes de voz de números que no reconocía. Subió las escaleras de su apartamento lentamente, agotada pero nerviosa al mismo tiempo. Cuando abrió la puerta, todo parecía exactamente igual. La misma cocina pequeña, los mismos muebles desgastados, el mismo piano vertical viejo en la esquina, pero se sentía diferente. Porque ella era diferente, se acercó al piano y se sentó. Tenía los dedos doloridos, los brazos doloridos, y estaba más cansada que en años. Pero tocó de todos modos, una simple melodía, la nana que solía cantar su abuela. Mientras tocaba, miró su apartamento con nuevos ojos. Sí, era pequeño. Sí, el piano era viejo. Pero aquí era donde había mantenido vivo su sueño todos estos años. Aquí era donde había practicado hasta altas horas de la noche. Aquí era donde había decidido ser valiente. Pensó en esa llamada de hacía apenas una semana. La llamada que lo había cambiado todo. ¿Y si no hubiera contestado? ¿Y si hubiera dicho que no? ¿Y si hubiera escuchado las dudas y hubiera ido a lo seguro? Se habría perdido esto. Todo esto. Su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje. Pero lo ignoró. Ahora mismo, en ese momento, solo quería sentarse al piano y sentirse agradecida. Agradecida por su abuela, que le había enseñado a tocar. Agradecida por la señora Chen, que la había animado. Agradecida por el profesor Yamamoto, que había creído en ella. Agradecida por la amistad de Angela. Agradecida incluso por las dudas de Harrison, porque superarlas había hecho la victoria más dulce. Y agradecida por sí misma, por la parte de ella que se había negado a rendirse, incluso cuando rendirse habría sido más fácil. Tocó hasta que sus dedos no pudieron moverse más. Entonces finalmente se fue a la cama, todavía con el sencillo vestido negro, demasiado cansada para cambiarse. Mientras se quedaba dormida, escuchó la voz de su abuela una vez más. Te lo dije, pajarito. Te dije que todo el mundo te oiría cantar. Sonrió en la oscuridad. Lo sé, abuela. Sé que mañana traería nuevos desafíos. Habría más actuaciones, más presión, más oportunidades para dudar de sí misma. Pero esta noche, había demostrado algo importante. No a Harrison, no al público, ni siquiera a sí misma. Había demostrado que los sueños no mueren. Solo esperan. Esperan el momento en que seas lo suficientemente valiente para alcanzarlos de nuevo. Cuando estés lista para arriesgarlo todo por lo que más importa. Y cuando ese momento llega, cuando finalmente subes al escenario y expresas tu verdad, el mundo entero se pone de pie y aplaude. No porque fueras perfecta, sino porque eras real. Y real, resulta, es lo que la gente ha estado esperando oír todo este tiempo. Le habían dicho que no se complicara, que fuera a lo seguro, que conociera su lugar, pero ella eligió ser valiente, y eso marcó la diferencia.